Joan Manuel Castillo Ortega es un pastor evangélico que está acusado y queremos reiterar, ¿verdad?, con la presunción de inocencia hasta que no se le lleve un proceso. Hay acusaciones con muchos testigos contundentes, pero nos vamos a referir a él como el acusado de violar al menos a dos hermanas entre 13 y 17 años en Los Alcarrizos. La acción la habría cometido por varios años. El caso se dio a conocer cuando una hermana de ella le confesó que el religioso había abusado de sus sobrinas y de una hija suya. El lugar es la Iglesia Libre, ubicada en el municipio de Los Alcarrizos. La menor reveló que todo ocurrió en el sótano del Templo de la Adoración, mientras los feligreses se encontraban en la parte superior del lugar. O sea que estamos hablando que había gente, imagínense usted en un momento de un evento de un culto religioso y que en el sótano prácticamente, literalmente, jóvenes, muchachos, niñas estaban viviendo en el infierno. Según las declaraciones de las menores, el religioso supuestamente violó a la mayor en varias ocasiones cuando tenía entre 11 y 13 años y que toqueteaba a la menor y la obligaba a sobarle su parte íntima desde que tenía 10 años. Incluso señaló que estas acciones las hacía con otras niñas. La adolescente de 17 años reveló la primera vez que Joan Manuel la tocó indebidamente, tenía ella solo 11 años de edad. Agregó que el pastor accionó contra ella en 4 o 5 ocasiones en las que la forzó a sostener relaciones sexuales. El pastor la forzaba, le tocaba sus partes íntimas y le tapaba la boca para cometer el hecho. Y esto se mantuvo ejecutándolo, ¿verdad?, contra ella por un periodo de 2 años. Vamos a pasar con Yamel, que nos cuenta algunos detalles del miedo a no decir nada. Yo quiero completar los datos y luego expresar mis consideraciones personales. Bueno, efectivamente, Colombia, las víctimas de este señor, de este pastor de 44 años de edad, que prácticamente es la cabeza de esta iglesia ubicada en Los Alcarrizos, incluso la imagen de él, la foto de él, es la portada del letrero que está afuera de esa iglesia precisamente. El miedo que tenían estas menores de edad no sorprende a nadie porque sabemos que esto es, digamos que algo normal para las víctimas, las personas que lamentablemente se ven en situaciones como esta. La doctora Iches pues puede abundar más sobre eso. Y efectivamente la menor de 13 años de edad y la hermana de la primera víctima fue la que contó a las autoridades que desde que tenía 10 años, o sea, ella duró 3 años siendo supuestamente víctima de este pastor, y dijo que el pastor la ponía a ella a tocarle sus partes íntimas mientras estaban en la iglesia. La adolescente dijo que el pastor hacía lo mismo con una de sus amigas y también con su prima. Ahí ya van 4 menores de edad, 4 víctimas, 2 hermanas, una amiga y una prima. Y esas son las que se conocen, asumo yo, porque hay un vínculo entre ellas, hay una relación de familiaridad y de amistad. Hay que ver que otros casos aislados que no necesariamente tienen que ver con estas niñas también estén involucrados en este caso. Mencionó la menor de edad que nunca le hizo saber a su hermana, pero a veces se sentía rara porque él ponía a mi hermana a hacer muchas cosas. Fueron las palabras literales que esta menor de edad mencionó. Importante resaltar que, como sabemos, el Ministerio Público estuvo utilizando las cámaras Gesell para poder sacar los indicativos, ¿verdad?, de que efectivamente estas menores de edad fueron abusadas varias veces. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues este señor fue apresado y el Ministerio Público pues lo apresa por... bueno, qué bueno, miren, ahí tenemos la imagen, así es como se ve esa iglesia, entre comillas, donde vemos al pastor ahí arriba con la iglesia, ya me lo diga entre comillas. Bueno.
Ahí tenemos ahí la imagen. ¿De qué acusa el Ministerio Público a este señor? Bueno, de violar los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, también los artículos 12, 18 y 396 literales B y C del Código del Menor de la Ley 136-03. El viernes pasado, luego de este señor tener 8 días arrestado, se llevó a cabo la audiencia de conocimiento de la solicitud de medida de coerción. Señores, y a pesar de que el organismo de persecución solicitó la prisión preventiva como asumimos, ¿verdad?, que debió ser, porque aquí a todo el mundo le dan prisión preventiva de entrada sin averiguar mucho, pues el tribunal le impuso garantía económica de 50,000 pesitos y una presentación periódica. Miren, cuando parte de lo que se le dio al Ministerio Público, además de esta garantía económica, supuestamente sabemos que le ponen el tema de la visita periódica por un tema de fuga y no le quedaría de otra. Pero yo entiendo que a este señor se le debió poner prisión preventiva en lo que se averigua, igual como se hace aquí con todo el mundo. Aquí hay varios temas que me duelen mucho. Primero porque, aunque hay corrupción en todos los lados, ¿verdad?, hace no mucho tiempo aquí hablábamos de padres de iglesias católicas que tienen, digamos, que alguna diferencia con lo que son pastores y que también se han visto muchísimos de ellos, muchos a través de los años, muchos padres envueltos en temas de violación a menores de edad, entre otras cosas. Pero aunque no es una excepción y no es algo que nunca pasa, efectivamente con pastores de iglesias evangélicas, de iglesias cristianas, hay casos aislados, como lamentablemente de este señor. Y me duele mucho porque cada vez que pasa un caso como este, donde se habla de un padre de una iglesia católica, donde se habla de un pastor de una iglesia cristiana o evangélica, las personas que no normalmente asisten a una iglesia, que no se congregan en una iglesia, automáticamente generalizan el asunto. Y escuché ayer a una persona decir, los pastores de las iglesias que hacen tal y tal y tal cosa. Y ahí es donde entra la frase de que pagan justos por pecadores. Porque por casos como este mucha gente no cree en Dios, por casos como este mucha gente no va a la iglesia, por casos como este la gente no quiere saber de la Biblia, porque aborrecen con toda su razón a personas que son falsos profetas, que se paran delante de personas a ser falsos, ¿verdad?, decir mentiras, y por atrás tienen una mano oscura y son capaces de dañarle la vida a menores de edad, porque esas niñas efectivamente, aunque pueden sanar y pueden trabajar con ayuda psicológica, todo el daño emocional y psicológico que le provocó esa situación, efectivamente esas menores de edad van a tener 80, 90, 100 años si llegan a esa edad y nunca se van a olvidar de lo que ese señor las ponía a hacer. Hay algo relevante que yo quiero traer a colación y ciertamente Yamel hace un esbozo de lo que pudiera pasar, pero yo quiero colocarme en la posición de un análisis bastante exhausto. Por lo único que el individuo se ve altamente vulnerado en cada una de las etapas de su vida es cuando tiene una condición de salud o cuando se vulnera lo que es su fe. Más nada, hasta ahí. ¿Por qué? Porque la práctica de la fe o de la creencia va muy aunado al desnudo, a tú ponerte en una posición de franca delicadeza y de mucha vulnerabilidad. A mí me parece que nosotros como país, como justicia, debemos de hacer un análisis de las características o de los factores que se toman en cuenta para las famosas medidas de coerción. ¿Por qué? Porque las medidas de coerción deben de ir muy de la mano con la acusación realizada. Me explico. Es una acusación de abuso, ¿verdad?, de violación a menores, y en lo que la hacha va y viene, ese señor debió de haber estado detenido. No una garantía económica de 50,000 pesos y él volver a sus actividades diarias y cotidianas en el sector en donde ahora mismo esas familias
se tienen que estar sintiendo vulneradas, rechazadas y por supuesto esta persona, como sigue haciendo uso de lo que son sus actividades, llámese sus cultos, va a empezar a usar aquella acción que es la sugestión y la manipulación a través de la fe para que sus feligreses, por supuesto, crean absolutamente en lo que él dice. Entonces, ¿hasta dónde con la práctica del fanatismo de aquellos que siguen en la iglesia, esta familia pudiera estar totalmente vulnerada, en peligro y en riesgo de cualquier acción que pudiera resultar ser agresiva? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando se dan estos casos, siempre van a haber bandos o lados que apoyan, que creen y otros que no, que realmente lo niegan. Y esta familia donde todavía las niñas son adolescentes, o sea, ¿qué le estamos nosotros brindando? ¿Qué le estamos diciendo nosotros a la sociedad frente a una acusación que no hay nada más desastroso para cualquier mujer a cualquier edad, pero en esa etapa tan importante que es la adolescencia, de que tú puedas admitir o tú decir que fuiste agredida en cualquier aspecto y que tú no tengas el respaldo ni social ni de justicia que se está esperando? ¿Por qué? Porque ahora van a venir los cuestionamientos. Estamos hablando de un pastor, señores, yo quiero que lo vean así, joven, ¿verdad? Con características sociales como los estándares que se están ahora tipificando, de que sea atractivo o no es atractivo. No, tenemos que traer eso a colación. Claro. En donde tú puedes incluso ver hasta dónde pudiera llegar este aire de superioridad, que en la entrada, en vez de estar el nombre de la iglesia, es una foto de él. O sea, yo me estoy exponiendo. Primera vez en mi vida, doctora, que yo veo que en una iglesia, en el letrero de la iglesia pastor, hay una foto del pastor. No, y tú viste. Eso es... el culto a la personalidad. No, y es una foto con porte, eso fue una foto de estudio. Yo quisiera, doctora, aprovechando su participación, tengo varias cosas que decir, pero voy a aprovechar a la experta para que hablemos del miedo a no decir nada. Cuando Yamel compartía la información de que una de las jóvenes no decía nada, pero al ver que ponía a la hermana a hacer varias cosas, como que ella intuyó quizá un abuso con la hermana y ahí ella se motiva. ¿Por qué, doctora? Y esto es un aporte junto con la noticia, porque ¿qué más podemos hacer? Sí. Sabemos que esto pasa, sabemos que hay no solamente religiosos, hay tíos, abuelos, hasta padres, lamentablemente, hermanos, vecinos, cuidadores que abusan de los niños. ¿Por qué los niños tienen miedo y las niñas a decir? ¿Y qué podríamos hacer como herramienta psicológica o psiquiátrica para que un niño porque antes de una violación abrupta hay hasta indicio? Dos preguntas para la doctora Iches. ¿Por qué no dicen? ¿Por qué el miedo a decir? O sea, esto pasó cuando tenían 11 años, ya tienen 17, según ellas dicen, ¿verdad? Decimos que presumimos la inocencia de este pastor hasta que lo juzguen, pero es muy difícil cuando tienes una cadena de testigos de esta naturaleza, entre ellos adolescentes, denunciando que no sea cierto, y dos hermanas incluidas. ¿Por qué no dicen? Mira, lo primero es que los niños y adolescentes al inicio de la adolescencia, tienden, aunque identifiquen un hecho, no tienen la tipificación de daño. Ejemplo, pudiera ser que un niño, un infante a temprana edad, sepa que está ocurriendo algo que no es habitual, que no es normal, pero no puede medirlo en proporción hasta dónde me está lesionando. Y por supuesto, cuando hablamos de este tipo de hechos, cuando se da en el entorno religioso, se trata de manipular y de sugestionar mucho a la víctima por medio de la fe. Incluso los superiores y los que ocupan posiciones importantes en iglesias y en entidades religiosas se brindan como la manifestación de Dios en la tierra. Entonces, cuando estamos hablando, es todo un trabajo de persuasión que se le hace a ese niño y que por supuesto le dicen, incluso lo pueden llegar a involucrar como parte del famoso milagro, diciéndole que Dios, sí, que Dios, ustedes no han escuchado nada, que así es que Dios lo va a sanar.
que Dios va a manifestarse por medio de quien puede ser en este caso tu guía, y en este caso tu guía soy yo, que tu familia será bendecida altamente y que tú eres el que manifiesta, el que va a manifestar ese milagro. Y por supuesto, las amenazas, porque de una manera muy sutil, aquellas personas que manejan masas, grupos, tienen una forma de persuasión y de manipulación bastante fina. Entonces, fíjate el contexto del hecho en donde yo me voy un poco más allá, porque si eso se demuestra de que fue así, ahí hay una aberración en la esfera sexual, ahí hay un fetichismo duro, porque ese señor en el sótano y arriba en un culto, wow, él estaba cometiendo su agresión sexual. Entonces, es bastante bizarro cada uno de los hechos que se están exponiendo, y sobre todo, la segunda pregunta, ¿por qué el temor? Muchísimas veces le empiezan a decir, mira, tú dices eso y a ti no te lo van a creer. ¿Por qué no te lo van a creer? Porque yo soy el pastor. Yo soy el pastor, y muchas veces cuando se viene de hogares disfuncionales, los niños también identifican que no van a tener esa red de apoyo y esa red de creencia. Y si la madre en este caso manifiesta también una inclinación de fanatismo, tú sabes que va a cuestionar la niña a los niños y no precisamente le va a dar ese voto de confianza y de credibilidad desde el inicio. Pero un centavo, doctora, yo sé que va a Vargavila, pero en esa misma línea, de cara a los padres, es cierto, el hijo no quiere hablar, la hija no quiere hablar. Uno como padre no puede ver en el hijo, porque hay niños que se ponen pálidos, que te dicen no quiero ir a la iglesia, y tú quieres seguir insistiendo y tú no entiendes por qué no solamente, y no solamente hablando en el contexto de la iglesia, yo siempre le digo a los padres que por qué tú quieres obligar a tu hijo de que sea amable con personas, cuando tú no sabes qué animadversión, algún acercamiento anterior le produjo a ese niño. Cuando un niño, llega un tío, voy a poner ejemplo, un tío, llega un tío, un vecino, y ese muchachito usted ve que se mete para adentro y dice que no quiere salir, y usted venga a besarle la mano a su tío, dale un abrazo y un beso. No, señores, porque ustedes no saben a dónde ese niño se ha sentido, o esa niña se ha sentido agredida, y eso permanece en el tiempo, porque incluso hay un síndrome, que es el síndrome de Estocolmo, que aunque está descrito solamente para aquellas víctimas que se enamoran de sus secuestradores, también se da esa misma definición para cuando la víctima empieza a idealizar a su agresor sexual. Vargavila. Bueno, la verdad que este es un caso terrible y alarmante lo que está ocurriendo. Según el Ministerio Público, que es que hace la acusación, nosotros aquí no hemos venido a decir nada que ya no sea público, de público conocimiento, para que después no digan que nosotros estamos atacando o una cosa u otra. El Ministerio Público acusa al pastor Joan Manuel Castillo Ortega de violar los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, 1218, 396, literales B y C de la Ley 136-03, que instituye el Código del Menor en su iglesia metodista libre de Los Alcarrizos. Según el Ministerio Público, Joan Manuel Castillo tiene un cuarto solo para niños. O sea, esto es tan grave, señores. Wow. Esto es tan alarmante y tan deprimente, tan terrible, tan horroroso, que uno no entiende. Es un hecho tan bochornoso, tan abominable, y que a esos que dicen que otras cosas le generan asco, pienso que también este tipo de cosas deben generarle asco. Coincido plenamente con lo que establecía la doctora, de que aquí, a todas luces, parece ser que ha habido un proceso de manipulación. De manipulación porque 6 años, o sea, usted calcula, si las niñas tenían 11 años y este supuesto pastor estaba haciendo esto desde los 11 años y ahora ya tienen 17, bueno, entonces tenían 11 años. Son 6 años consecutivos cometiendo este tipo de aberración. Pero ciertamente, cuando observamos los letreros con el culto a la personalidad de este individuo, nos damos cuenta de que tiene algo raro, de que no es una persona normal. O sea, le gusta el culto a la personalidad,
a lo mejor es narcisista y tiene otras características más que tampoco las descartamos. Entonces, una persona que utilice esto, utilizando el nombre de Dios, un nombre sagrado, para cometer estos abusos sexuales, incurrir en hechos de violación, es un violador, no es pastor, comenzando por ahí. Entonces, y que dicho sea de paso, nosotros a veces solamente nos quedamos con la palabra violador para darle la connotación de agresión sexual grosera. Sí. Sin embargo, todo el que te induce o te hace algo en lo cual tú no estás de acuerdo, claro, aunque tú accedas, te está violando. Claro. O sea, un toqueteo. Molestador de niño, le dice un amigo mío. Sin embargo, yo lo que es, mi indignación va un poco más allá, porque mi indignación es precisamente con la garantía económica. ¿Ustedes saben por qué? Señores, esa familia se va a tener que mudar. Esa familia va a tener que desterrarse probablemente de su entorno en donde solo ellos quizás tienen esa casita, ese pedacito de tierra, porque como tú vas a continuar con tus niñas, ¿verdad?, que ya han sido expuestas a situaciones, a dejarla en el mismo lugar. Pero si nos vamos a las consecuencias emocionales, psicológicas y psiquiátricas, indistintamente esas muchachitas estén en Pekín, va a haber una impronta que va a permanecer con ellas la vida entera. Y yo me quiero ir un poco más allá, porque me quiero ir como médico, señores. Hay una premisa que nuestro doctor, el ginecólogo cuando llega lo dice. O sea, tú tienes la misma cantidad de parejas como historia de vida sexual ha tenido con quien tú compartes. Entonces estamos hablando que sabrá Dios cuántas personas ha tenido este pastor y asimismo deja esa seña, esa huella genética. Y sería bueno investigar en lo de esas niñas, y si esas niñas, ¿cómo estarán a nivel de salud? Miren, yo estoy muy preocupada porque esto solamente se ve como un hecho, y no, eso es frecuente, eso ha ocurrido, eso en muchas iglesias, le damos la connotación y renombrar mucho el tema de la iglesia, porque se supone que la iglesia debe de ser uno de los lugares más seguros que pudiéramos tener los humanos. Y en este tiempo, como dice Colombia, en donde estamos tan necesitados de creer en algo que tú, como cabeza de casa, como madre, como padre, decida en querer encaminar a tus hijos en una creencia, en una fe, y tú te encuentras con esto, ¿hasta dónde esos padres no se sentirán culpables? Vargavila estaba citando los artículos que violó, y yo me pregunto, Vargavila, si no puedes también arrojar luz, ¿por qué se le pone una garantía económica de 50,000 pesos? O sea, ¿qué identifica a qué caso se pone una garantía económica y a qué caso te dan 3 meses de prisión? Y hay algo importante, visita periódica para evitar huida. Usted se va en un día. Exacto. Usted se va en un día. Usted se fuga en un día, señores. O sea, aquí en un país donde somos una isla y los viajes ilegales están al 2x1, ¿quién me dice a mí que él no se va en una yola? Miren, si eso ocurre, doctora, si ocurre que el pastor Johan Manuel Castillo Ortega salga del país y trate de evadir la justicia, entonces habrá un único responsable, que será el Ministerio Público. En este caso, la Fiscalía del municipio de Los Alcarrizos, que es donde se ha conocido el caso, o el municipio de Santo Domingo Oeste. Esto es muy alarmante, muy preocupante, porque aquí, además de lo que usted ha citado, doctora, la vida de esas jóvenes, de esas niñas, de esas adolescentes está en juego, están en peligro, y también su familia. Claro, pero ustedes se imaginan, Colombia, que vaya una turba de fanáticos al frente de la casa de esas niñas. Exacto. A vociferar, que lo hacen. ¿Por qué 50,000 pesos de garantía? Pero no solo eso es lo que valen esas niñas. Esa es una inquietud, que el Ministerio Público no la explica. O sea, ¿cuál es la tipificación o cuáles son las condiciones que se dan para determinar si en un caso como este, que es bastante grave, es bastante lesivo, debe enviarse a la persona que está siendo imputada a una prisión domiciliaria o a una garantía económica o a una presentación periódica? Con esto, evidentemente que la justicia está enviando un mensaje equivocado. El tribunal que ha conocido ese proceso, tiene que revisarse. Aunque haya sido una medida de coerción,
pero ¿por qué en otros casos las medidas de coerciones son mucho más drásticas? Y frente a que el Ministerio Público presenta algunos elementos probatorios, algunas evidencias contundentes que sirven para sustentar una acusación, para conocer esta medida de coerción, entonces se le da esta garantía económica, se le da esta medida de coerción que es bastante benigna, que es bastante flexible. Entonces, fíjense lo que está pasando aquí. Y cuando decía Yamel que pagan muchos justos por pecadores, es verdad. Aquí hay un tema que tiene que revisarse, esto de las iglesias evangélicas, cómo se regulan, cuál es el mecanismo de control, de depuración, cuando aquí cualquier cabeza hueca, cualquier bandido, cualquier sinvergüenza, te agarra y te pone una iglesia en un sector, en una zona, y te dice, ya yo soy pastor, y anda con la Biblia debajo del brazo, blasfemando, abusando de las Sagradas Escrituras y de la fe, y de profesar el cristianismo. Entonces, eso debe ponérsele también un freno, eso debe ponérsele un costo para evitar cosas como esta, y no se puede tomar a la ligera, tal y como ha dicho la doctora Iches. Es un caso bastante grave y bastante preocupante y debe llegarse hasta las últimas consecuencias. Mucha gente aquí que está viviendo en la inopia o en la ignorancia y que son presidiarios, son presos, son borregos de alguna de estas personas. Entonces, yo quisiera ver ese pronunciamiento, esa misma premura de los líderes cristianos, de la congregación evangélica, que se han manifestado frente a otros acontecimientos, porque aquí y ahora se ha dicho, que no se apoya la homosexualidad. Aquí no se está discutiendo el tema de la homosexualidad o del lesbianismo. Sí, porque... Pero también, déjeme decirle, doctora y compañeros, que el tema de la homosexualidad, y no quiero vincularlo bajo ninguna circunstancia con esto, la homosexualidad y el lesbianismo no son delitos. Ahora, abusar sexualmente, agredir sexualmente, violar sexualmente a alguien, sí es un delito. Entonces, esto lo quiero dejar bastante claro porque veo a muchas personas opinando en las redes sin conocimiento de causa, sin investigar y hablando y haciendo una comparación que es bastante... se podría decir que es bastante lejana, porque una cosa no tiene que ver con otra. Entonces, es momento de que se revise aquí el manejo que se está teniendo, porque aquí hay muchos pastores serios, muchos pastores y pastoras que son honestos, que profesan el cristianismo, que lo llevan al pie de la letra, que guían a sus ovejas, que guían a sus feligreses de manera correcta. Pero hay personas que se están enganchando principalmente al cristianismo, a la iglesia evangélica, y que le están haciendo un daño terrible con comportamientos y actuaciones tan bochornosas y tan lexivas como esta de este pastor de los Alcarrizos. Miren, quiero aportar ahí en lo que dice Vargas Vila, a propósito de lo que está diciendo Vargas Vila. Ustedes saben que el pastor Ezequiel Molina Rosario se calentó en estos días porque pues criticó la boda gay de España, y pues ya han salido a tirarle su pullita a algunos tuiteros, y yo voy a compartir algunas imágenes. Algunos fueron indirectas y algunas fueron directo al corazón. Bueno, la primera de ellas es mi querida Miralba Ruiz en Twitter, que dice: las indignaciones selectivas. Hace ruido el silencio de muchos que hace una semana se rasgaban las vestiduras por la unión de dos adultos y hoy callan ante el daño grave a menores inocentes, y taguea la foto del pastor de la Iglesia Libre. Y entonces también hay otro usuario que fue más directo, es Darío Alexander 1, dice: don Ezequiel Molina Rosario, buenas noches. Ya que usted es opinólogo tuitero, ¿algún comentario o opinión al respecto? Y ahí pone la noticia de SIN de pastor viola menores en el sótano de la iglesia según denuncia recibida por el Ministerio Público. Y entonces tenemos a Jacín, a Noelia Jacín, que también tiene unos comentarios que son bizcochitos. Dice: garantía económica a un violador con más de 20 víctimas. Y citar aquí que no solamente son dos, que nuestra portada dice presuntamente que violó dos, pero se habla de unas veintena de víctimas. Wow. Dice Noelia: ¿dónde andará Ezequiel Molina Rosario y todos los aleluyos que andaban indignados por una boda hace una semana? Y ahí taguea también la noticia publicada por la página de n.com.do. Y entonces lo que quería decir con esto es que no podemos hacer mea culpas colectivas
como ustedes saben, cada persona, las responsabilidades son individuales y no podemos decir que algo no está tan mal porque algo está peor o que mira ahora esto y entonces tú no puedes decir lo otro. Lo bueno sería que nos comprometamos como sociedad a enarbolar precisamente las mejores costumbres que nos definen como pueblo, al margen de que, mira, está mal la pederastia en el caso de los católicos, pero los pastores locos, porque eso es una locura, pastores fuera de sí, qué cantidad de gente manejando iglesia no está fuera de sí y no hay ningún tipo de control. Por lo menos los católicos, adventistas, testigos de Jehová y otro tipo de denominaciones son más organizadas, pero ustedes saben que en el caso de los evangélicos libres cualquiera monta una iglesia sin un perfil. Mire, yo como Estado haría lo siguiente, doctora. Si yo tuviera algo de incidencia en el Estado, como salud pública y cultura póngase usted una mesa en conjunto, haría una evaluación psiquiátrica de cada una de las personas que decidan nombrarse como pastores o líderes religiosos. Y como policía también, una evaluación psicológica y psiquiátrica. Adelante, Yamel. Miren, dos cosas, señores. Primero, fíjense, sí, esa foto que puso Colombia, que pidió Colombia, de la que estábamos comentando, ahí ese pastor tiene un anillo de casado. No se ha hablado, pero eso me tiene que tener una esposa y hay que ver si tiene hijos. Hay que ver qué ha pasado en ese aspecto también. Y otra cosa, quiero rescatar un punto del que hablaba la doctora Iches. La doctora hablaba de cómo a veces en estas situaciones donde hay un pastor, ¿verdad?, que es la cabeza de una iglesia, tiene feligreses que confían en él, que lo apoyan. La doctora decía, ahorita sale un grupo de personas a las casas de estas menores de edad a abucharlas porque entienden que no, que el pastor es completamente inocente, aunque no se haya llevado a un juicio todavía. Y uno escucha a la doctora mencionar eso y uno dirá, no, pero claro que no, doctora, porque la gente no puede ser tan loca. Pero señores, déjeme decirle que sí, que eso sucede y que actualmente hay un caso de un diácono en Santiago Rodríguez que está siendo acusado de violar a un menor de edad, a un niño de 13 años. Y este señor, después de que sale del Ministerio Público, las personas de Santiago Rodríguez lo reciben con cariño y lo aplauden y le sonríen porque entienden que ese señor es inocente. Así es el dominicano, así es la gente, y ojalá que no pase lo mismo con este pastor. Hablando de dominicanos, también hablemos de los norteamericanos. Tony Evans, pastor de una mega iglesia de más de 10,000 miembros, una mega iglesia de Texas. Como esto en Texas grande, en Texas está también la iglesia Joel Osteen, pero el otro gran pastor de Texas es Tony Evans, y presentó su renuncia a la congregación, se retiró de la fe. Eso es un escándalo en todo el mundo cristiano en Estados Unidos. Tony Evans es un afroamericano que tiene gran incidencia en la fe en Estados Unidos a nivel nacional, pero está la base en Texas. Tony Evans, una persona, un señor como 70 años ya o más, tiene una reputación intachable hasta este momento. Él ha renunciado de su congregación, la gente se ha preguntado por qué, y la duda sigue. Él no ha dado información de por qué, pero simplemente él dice que ha pecado, a él no se le ha acusado de nada, nadie ha salido a acusarlo de nada, simplemente su convicción de fe, nadie sabe qué es lo que pasó, pero él entiende que ha pecado y que le ha faltado a su fe, a su Dios y a su iglesia, y por esa razón ha renunciado. Esto nos habla a nosotros de la crisis de fe que estamos en este momento. Cuando figuras ilustres que nosotros hemos seguido, en ese caso de Evans, que lo ha seguido gente, ha vivido toda su vida bajo su cobertura, pierden ese liderazgo. Esto es delicado lo que pasa. Mucha gente hemos perdido nuestros líderes, hemos tenido iglesias en las cuales crecimos y los pastores han decidido por otro rumbo. Eso es lamentable, pero con esto les digo que no solo en República Dominicana pasan estas cosas. Es triste lo que está pasando en este momento a nivel de fe. Tenemos llamadita. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Muy buenos días, Rafael de Conérico. Muchas bendiciones para todos desde ahí y el país entero. Gracias. Amén. Adelante, Rafael. Quiero decirle, el que toca a un niño cae en la mano del infierno, que se lo grabe el mundo entero, en la mano del infierno, el que toca a niños, que hace daño a niños. Y en nuestro país, en cualquier país, le está haciendo daño a la bandera del país. Cuando ustedes salen, cuando cualquier persona sale del país, quiero decir esto también, sale a manejar, usted encuentra a un loco por ahí, esquive los problemas, no le haga caso, porque más adelante encuentra a otro con la cabeza mal. Hay que alejarse de los problemas que le hagan daño al país. Igual que esos hombres que golpean mujeres, se ha descubierto
que esos hombres que golpean mujeres, la mayoría tienen muchas tendencias y son homosexuales ocultos, pero la homosexualidad no es un delito. Lo que es delito es hacerle daño a niños. Cuando le hacen daño a niños y a personas, eso sí es un delito, pero por Dios, cuidemos el país, no a gente de otros países no le queremos daño a nadie, porque Gracias. Así es, muchas gracias por su llamada de Conérico. Señores, las líneas siguen abiertas para gente que tiene opiniones sobre este tema que está ocurriendo. Como cristiana voy a decir algo respecto a lo que dijo Iván, de lo triste de ver como algunos de los líderes, en mi caso personal, lo he pasado de la manera más elegante, ¿verdad? Quien fue mi pastor por mucho tiempo, decidió abandonar la congregación de una manera muy elegante. Para mí lo hizo muy bien, si no podía continuar. Pero hay una palabra que yo pienso que define esto. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es en Cristo que debemos poner los ojos y no en ningún hombre o en ninguna mujer, porque todos podemos fallar. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenos días, Colombia. Eduardo Román, Santo Domingo Norte. Gracias, Eduardo. Esta situación de las niñas de Pantoja, ¿verdad? De los Alcarrizos. ¿Qué le parece? Correcto. Lo que quiero es hacer una aclaración, que Vargavila dijo Iglesia Metodista Libre. No es Iglesia Metodista Libre, es Iglesia Libre. Así. Bueno, los medios resellan que es metodista, No. Entonces es bueno que No aclaren es algunos medios que desplegaron metodista la libre. información con ese término. Okay. Pero válida la aclaración que usted gracias. La iglesia, parece que algunos medios se han confundido porque como hay una denominación, por cierto, espectacular, muy organizada, los metodistas libres y los menonitas son muy organizados, pero hay iglesias que son libres, como se llama la de este hombre, que es así, que Dios me dijo, y yo pongo una iglesia mañana, Dios me libre, Dios mío, líbrame, Señor. Se llama Iglesia Libre, así es. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Sí, soy Patricio de la Romana, un querido saludo a todos. ¿Cuánto tiempo, Patricio? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Estaba en Italia, uno de estos días tengo un regalito para usted. Voy para allá. Aquí lo esperamos en la Lincoln con 27. No se dilate. Venga. No, dame, ¿dónde está la dirección? Lincoln con 27, es el centro de la capital, frente, haciendo Sí, esquina. no, conozco. Pues aquí estaremos, Unicentro Plaza. Local 25, puede venir con lo que sea que usted tenga en la mano, cogemos todo menos golpe. Máxima, tranquila, que yo tengo el regalito aquí para la princesa ahí al lado. Claro. Io quería decir una cosa solamente, perché la pienso diversamente come europeo, è mejor que no voy para allá. Si eso, doctora, si eso le pasaba al hijo menor de esta fiscal o magistrado, ¿qué hacía ella? Le daba mínimo 6 meses de coerción. Pero eso es que el problema es que la justicia aquí, hablamos, ma no, me perdona, no sirve. Doctora, se pasaba la hija menor de esta fiscal, cambiaba el sistema de judicio, ¿o no? Sí. Patricio, excelente aporte, Patricio. Esperamos el regalo por aquí. Excelente aporte. Es más, con esa llamada que ni traiga nada, que ya regaló todo lo que iba a regalar con esa llamada. Y hay algo importante cuando Colombia decía y cuestionaba que cómo podía estar la salud mental de personas como esta, o en su defecto, el por qué. Lo que pasa es que ser pastor arroja mucho, señores. Lo primero que ustedes no pagan impuestos. Lo primero es que ustedes viven una conducta parasitaria de lo que son los feligreses y los fieles por el famoso diezmo. E incluso hay iglesias tan particulares que así mismo te dice el pastor, mientras más tú donas, más oración. Entonces tenemos que saber. Mientras más tú rayas, más posibilidades tiene de ganar. Así mismo. Y hay algo muy particular. Casi todos sufren de lo que nosotros llamamos, en este caso, un trastorno delirante tipo mesiánico, en donde se creen, en este caso, personas muy iguales o muy cercanas a Jesús. Pero, quiero decir lo siguiente. Patricio hizo una llamada espectacular. Vamos a invertir los papeles. Vamos, asimismo, a hacer el ejercicio de que quien está incluida en la lista de una de las personas agredidas por esta persona sea una hija o nieta de alguna de las fiscales. ¿Qué va a pasar? Sí, es preocupante. Mire, algún político. Para ir a la pausa, productor, debo hacer una acotación breve. El Ministerio Público, porque hay que ser justo,
Claro. el Ministerio Público pidió prisión preventiva Sí. para el imputado. Ahora, el tribunal donde se conoció la medida de coerción, varios días después de su arresto, ahí en Santo Domingo Oeste, fue el que le dio esa medida de coerción. Fueron los jueces, no los fiscales. Muy Así bien. es. O el juez así es. de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Bien. para que quede claro. Bien. Finalmente, quiero hacer un símil con una imagen que he compartido con producción para que ustedes vean hasta dónde llega la ignorancia y que esto no sirva ni sea utilizado para desacreditar la fe y mucho menos desacreditar la congregación cristiana evangélica en la República Dominicana. Pero fíjense hasta dónde llega la ignorancia. En el año 2013, un pastor en Brasil, señores, violaba fue sometido cuando se descubrió que había violado al menos 25 mujeres de la feligresía, bajo el alegato de que su semen era sagrado, de que su semen era santo y que a las mujeres, las fieles que lo seguían a él, consumirlo, ingerirlo, iban a limpiar sus pecados. ¿Hasta dónde llegaba esta ignorancia? Se trataba de ese pastor que todos pensaban que era una iglesia, pero ahí al final era un burdel. En vez de tener un encuentro con Jesús, las damas sostenían un encuentro con este demonio vestido de pastor. Se trata de Valdesi Sobrino Picanto, de 59 años, quien fue detenido en la ciudad de Apor, en Goiás, en Brasil, bajo estos alegatos, luego de que se descubriera que él estaba abusando sexualmente de la fiel. O sea, hasta dónde llega la inopia o la ignorancia de algunas personas con este tema de seguir a estos bandidos y abusadores. Pausamos.